Perfecto. Entonces hoy corresponde continuar con el estudio del Evangelio según Marcos, ¿cierto? Y estamos en el capítulo 7, y nos estamos aproximando a la mitad del libro. Sí, estamos en el capítulo 7, en el versículo 24. Y pues la anterior vez habíamos visto todo este tema de las tradiciones, todo aquello. ¿Se acuerdan que lo habíamos titulado algo así como el concepto de la hipocresía? ¿Sí? Por todo esto de la hipócritas, del juzgar debajo, del juzgar por debajo y todo aquello. Y pues bien, de aquí se viene hasta el capítulo 8 una conclusión, digamos, que está, digamos, es un hilo, si se quiere, de relatos que están unidos, que están muy unidos, quiero decir, ¿ya? Y como de costumbre, no pasa nada si se los analiza de manera individual, como normalmente se lo suele hacer, ¿cierto? Pues si no recordemos de pronto cuántas veces no habremos escuchado prédicas, enseñanzas, estudios respecto de, por ejemplo, esto que nos toca eh, estudiar ahora, ¿no? De la madre, de la mujer sirofenicia, o cuántas veces no habremos escuchado o leído la historia del hombre que Dios le pone pues los dedos en los oídos y dice Fata, ¿cierto? ¿Cuántas veces no hemos escuchado de pronto la historia de la imitación de los 4000, de la levadura de los fariseos, de las sanidades, de la confesión de Pedro, y cuántas cosas más? O sea, no son cosas que, digamos, una vez más, no son desconocidas para nosotras y que seguramente y mayormente se suelen analizar de manera separada, ¿de acuerdo? Pero ahora creo que es un buen momento para tomar digamos, unir el rompecabezas, si se quiere, por utilizar la metáfora, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, desde antes, lo inmediato anterior a esto de lo que veíamos la anterior semana en el capítulo 7 es, digamos, el evento importante más próximo, es esto de la limitación a los 5000, Jesús caminando sobre el agua, ¿no es cierto? Y si ustedes se fijan, después hay otra alimentación, que es la alimentación a los 4000, ¿no es cierto? Y en el medio está esto de la tradición de los ancianos, porque pues, es de este tema de la tradición de los fariseos, ¿no es cierto? Y algunos milagros, digamos, intermedios, ¿no es cierto? Y pues bueno, al parecer, a donde está apuntando todo tiene mucho que ver con lo que después incluso en el Nuevo Testamento se desarrolla, digamos, tiene que ver con esto. Um, entonces, ¿qué les parece si comenzamos leyendo? Ahora sí les vamos leyendo. Entonces, ¿qué les parece si ahora comenzamos leyendo Marcos 7:24 al 30? ¿Sí? Entonces, leamos. Dice así, levantándose de allí, fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiera, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, ya saben, luego que oyó que de él vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pero respondiendo ella y le dijo, sí, señor, pero aún si los perrillos perdón, sí, señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas o de las sobras de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. ¿No es cierto? Ok. Entonces, muchas cosas se han hablado de acá y se pueden seguir hablando y se seguirán hablando. Ahora, digamos acá. Hay muchas formas, digamos. Y una de las formas, digamos, de cómo se puede aproximar uno a lo que está o lo que quiere o la razón por la que está acá, esto incluido en el Evangelio de Marcos, es intentar ponerlo en título, como vimos la anterior vez. ¿De acuerdo? Entonces, si yo les preguntase y les dijera así, resuman o titulen este pasaje, y así como lo hacen de pronto en las Biblias que ponen, por ejemplo, en la mía ponen la fe de una madre gentil, ya de pronto en sus Biblias ponen, no sé, la fe de la mujer sirofenicia o alguna cosa así. No sé qué digamos, más allá del título que ponen en sus Biblias, de pronto se les ocurre algún título de lo que se podría, digamos, o cómo podríamos titular a este pasaje. ¿Se les ocurre alguno? Fidelidad de Dios hacia los gentiles. Ok, fidelidad de Dios hacia los gentiles. Muy bien.
¿De acuerdo? ¿Algún otro? ¿Alguien más? ¿Se anima? Este pasaje, de alguna manera, ¿cómo le podríamos titular, si se quiere? ¿No? ¿Sí? Pues bueno, lo que ha dicho Diego va por ahí, ¿sí? En realidad tiene mucho que ver con eso. Pero fíjense ustedes, a ver, en términos generales ya sabemos a qué se refiere. O sea, no hay que ser teólogo para darse cuenta que no está en un territorio judío, está en Tiro y en Sidón, que son regiones más bien fenicias originalmente, y que ahora, digamos, y que están más bien en una región ya no judía, es gentil. Es una región gentil, y que una mujer gentil se le acerca, o sea, no judía, se le acerca al Señor pidiendo un milagro. Al inicio es rechazada, pero después, por virtud de la palabra que esta mujer le da, el Señor parecería que cambia de opinión, ¿no es cierto? Y que finalmente les concede el milagro, ¿no es cierto? Ahora bien, vamos a ver algunas cosas, digamos, de eso, digamos, no hace falta ser teólogo para decir eso. O sea, básicamente terminaríamos repitiendo lo que dice el texto, parafraseando, ¿no es cierto? Pero bien, aquí hay algunas cosas que vale la pena que sepamos. La primera, por ejemplo, fíjense ustedes, es muy curiosa la forma en la que, digamos, el Señor Jesús primero se adentra a esta región, ya, Tiro y Sidón, entrando en una casa y que no quiere ser descubierto, ya. Y igual hay mucho secretismo, ¿se acuerdan ustedes que desde el inicio hay mucho secretismo de parte del Señor, en el sentido de que él mismo le dice, no lo digas, no lo digas, no lo digas, especialmente cuando se tiene que ver con esto de, si se quiere, liberación de espíritus, cosas por el estilo. El Señor es muy cauto y le dice, no lo digas, no lo difundas, y en algunos otros casos, como en este, el Señor intenta pasar desapercibido, intenta pasar que nadie le conozca y todo lo demás. Sin embargo, a pesar de que él no quería que nadie le identifique ahí, terminan bien, ¿no es cierto? Ahora bien, eh, sí, ahora bien, dice una mujer, y aquí fíjense ustedes que hay un contraste bien interesante, ¿ya? Pero vamos al meollo del asunto. El meollo del asunto es en el versículo 26 y 27, ¿ya? La mujer dice era griega y sirofenicia, ¿ya? Entonces hay muchas preguntas al respecto de cómo es que se entiende esto, o era griega o era sirofenicia. Y la cuestión es que aquí el mismo texto nos aclara, sirofenicia de nación, de etnia, ¿sí? Sirofenicia de etnia. Es decir, su lugar de nacimiento, si se quiere, era Sirofenicia, o sea, era de Tiro y Sidón, era de Tiro, ¿ya? Era de Siria, ¿ya? Pero de la región de Fenicia, ¿ok? Y en cuanto a griega, puede referirse a algunas cosas, ¿ya? Griego bien puede ser la lengua que hablaba, por eso dice era griega, o sea, hablaba en griego, lo que supondría, y algunos dicen que este diálogo se habría dado en griego, ¿ya? Opción 1. Opción 2, que se haga referencia a la religión griega, ¿ya? Y opción 3, que haya sido una persona una persona que haya sido, valga la redundancia, que en realidad se trate de una persona griega de origen, pero prosélita, ¿ya? O sea, prosélita griega, o sea, no era una mujer totalmente desconocida, totalmente gentil, ¿sí? Es eso básicamente. ¿Ya? Entonces, en todo caso, lo que sí está claro es que no es una persona, digamos, originaria del pueblo judío que había en la época. O sea, poco tal vez conocería de las tradiciones, de las costumbres, de la palabra, como nosotros diríamos, muy poco se conocería. El contexto es que es una persona extranjera, en pocas palabras. ¿Sí? Ok. Y tiene un escenario no diferente al que el Señor ya ha tratado. ¿Sí? O sea, tranquilamente, digamos, fíjense, digamos, cómo cambia la forma de cómo está construido el relato. Aquí no está construido o sea, no se presenta como un episodio más o un evento más de sanidad del Señor, como un milagro más, sino que está construido precisamente para ver otra cosa. Y bueno, y dice, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. ¿Ok? A esto que le aqueja. Dice el 27, pero Jesús le dijo, y esta es la respuesta que siempre llama la atención, ¿cierto? Que es una respuesta negativa, es una forma de decirle no, ¿no es cierto? Dice, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, ¿ok? Primero, que esta palabra de los perrillos está en diminutivo, ¿sí? Tranquilamente pueden haber puesto perritos, ¿ya? Y muchos discuten, por ejemplo, el uso o el sentido de usar el diminutivo.
Si es que era en un sentido despectivo, eso sí queda claro de lo que estoy viendo, que no es en sentido despectivo, de los perrillos, ¿ya? Pero tampoco es en un sentido tierno, como cuando uno dice el perrito. No, no está utilizado en el sentido tierno, sino que más bien parece que en el griego que se utilizaba en esa época, el diminutivo, en algunos contextos como en este, equivale a la palabra tal cual, perros. ¿Ya? Simplemente eso. ¿Ya? Y digamos, aquí es muy evidente y muchos se preocupan de hacer las relaciones de por qué se utiliza la figura del perro y de los hijos y todo lo demás. Entonces, no está por demás, digamos, y es algo sencillo en realidad. Es algo sencillo, no hay que meterle mucha ciencia ahí. Este es un lenguaje, digamos, que está hablando el Señor Jesús de una manera alegórica, ¿ya? Y lo que está diciendo, otra vez, no hace falta ser teólogo ni muy iniciado en esto para darse cuenta que lo que le está diciendo es: tú no eres parte del pueblo, tú no eres hija, tú eres perro. O sea, tú no eres parte de los que comen a la mesa. ¿Ya? O sea, eso es lo que está diciendo: tú no eres mi hija, tú no serías hija, por lo tanto no tengo la obligación de darte de comer, de atender tu pedido, sería, básicamente. ¿No es cierto? Y fíjense esto, ¿no? La respuesta es lo que cambia todo el panorama. Y se respondiendo, ella le dijo: Señor, ¿sí? De hecho, aquí este sí es añadido, ¿ya? Este sí no aparece, sino que simplemente dice: Señor, perdón, Señor, pero aún los perritos, debajo de la mesa comen las migajas de los hijos, ¿ya? Y si ustedes le quitan ese sí, sí, Señor, tiene una forma un poco más cruda, si se quiere, de referirse al Señor, de dirigirse a él. Porque cuando uno lee sí, Señor, uno puede decir como que sí, Señor, pero aún como una forma un poco más delicada, más suave, como que de súplica. Sí, Señor, tal, porque dice arriba que estaba como que se humilló a los pies. Pero cuando le quitan el sí, le dice Señor, pero aún los perros ya no es una forma tan suplicativa, sino es como que una oración un poco más fuerte, si se quiere, no tampoco de imposición, ¿no? Pero es, o sea, pero se le quita este ánimo un poco de súplica, de por favor, como que reconsidera, sino que es como que presentó un argumento fuerte, básicamente. ¿Sí? Eso. Entonces dice: Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra ve, el demonio salió de tu hija y se concreta el milagro. Ok. Ahora bien, ya les digo, se podría hablar mucho de esto, pero hay que cogerlo en contexto, ¿ya? Y fíjense, aquí está mucho en tema. Fíjense ustedes, lo que quiero hacer notar es el ejemplo que pone. Pudo haber utilizado el Señor Jesús cualquier otra metáfora, cualquier otra explicación, cualquier otro ejemplo, pero utiliza uno referente a qué: a la comida. El pasaje anterior que acabamos de leer, ¿en torno a qué se dirigió? A la comida. ¿Por qué comen con las manos? Tal. Y el pasaje más importante, y el inmediato anterior, ¿qué es? La comida, la alimentación a los 5,000. Un pasaje siguiente, ¿cuál es? La alimentación a los 4,000. Entonces, fíjense ustedes que está ahí en el aire un entorno, un hilo en torno a la comida, ¿ya? Que, digamos, es uno de los elementos, uno de las figuras que más se utilizan en la palabra por la versatilidad que tiene para enseñar cosas. En algunos momentos la comida, o sea, el objeto comida, significará la palabra, significará enseñanza, significará muchas cosas. En este caso, por ejemplo, el asunto de comida está haciendo referencia a la atención que el Señor está dando a alguien. Entonces, fíjense la respuesta del Señor, ¿ya? La primera respuesta del Señor es: deja primero que se sacien los hijos, ¿ya? Porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarle a los perrillos, ¿ok? Y esto, fíjense ustedes, aquí hay algunos que son padres, ¿cierto? Hay muchos que son padres, o al menos han tenido, digamos, o tienen la responsabilidad de proveer, ¿cierto? Entonces, fíjense ustedes, pongámonos en los zapatos de ellos, ¿no es cierto? Ahora, fíjense ustedes, vamos a... De pronto están viendo la pizarra, ¿no? No. Ya. Ah, ya no. Un rato se vio. Ahí está otra vez. Ahí está. Ya, No. perfecto.
Ya Se se sale. retiró. Sí. No se salió. Bueno, ya no, la normal entonces. Ok, ahí vamos. Entonces, vamos a ver. ¿Cuál es la premisa que el Señor utiliza? ¿Ya? ¿Qué es lo que le está diciendo? Ya, en pocas palabras, esto de que no está, como le dice, deja primero que se sacien los hijos, ¿ya? ¿Por qué? O sea, lo que importa es del por qué. ¿Cuál es la razón? No está bien, ¿qué me dice? Tomar el pan de los hijos. Tomar el pan de los hijos. Ya lo ven ahorita en un ratito. Y echarlo a... Y echarlo a los perritos. Y echarlo a los perritos. ¿Ok? Eso es de lo que le está dando eso digamos es el mensaje principal de todo esto. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perritos. ¿De acuerdo? Ahora, todos digamos aquí, lo que les decía, todos. Los que son padres, ¿no es cierto? Los que son padres. ¿De quién tienen una obligación de alimentar, de prestar atención? Sino de sus hijos. ¿Ya? Eso es clarísimo, ¿cierto? O sea, si es que viene cualquier persona de la calle y me dice, usted tiene la obligación de darme de comer, ¿qué le diría yo? No, le diría, porque usted es malo. Y no, no es que soy, no es que soy malo, es que no tengo la obligación de preocuparme por ti, porque no eres mi hijo, no eres nada para mí. Y si te daré algo será por solidaridad, por alguna cosa, pero no porque tenga la obligación de mantenerte o de tener una relación, digamos, más cercana contigo. O sea, no tengo una obligación que me ate a ti. Eso es lo que le está diciendo. ¿Ya? Entonces, si se quiere aquí, esto se puede traducir de otra forma. ¿Ya? Esto se puede traducir de otra forma. ¿Qué es lo que le está diciendo el Señor? ¿Qué es lo que le está diciendo? La comida corresponde solo a los hijos. O sea, Dios se encarga de alimentar solo a sus hijos. ¿Sí? O dicho de otra manera, ¿ya? Dios tiene la obligación, si se quiere, ¿ya? El compromiso, el comprometido a, si ustedes quieren, ¿ya? De alimentar a sus hijos, o de dar comida a sus hijos, ¿ya? Entendemos la palabra obligación que puede sonar raro, digamos, pero como se ha comprometido, ya se ha comprometido, tiene el compromiso, tiene la obligación, si de pronto suena un poco extraño, ¿ya? El asunto es esto. La comida, lo que está diciendo es, no te puedo dar a ti, porque tú no eres hijo, le está diciendo. O sea, si aquí pudiéramos hacer un ejercicio así muy lógico, diría, si Dios tiene la obligación, o más bien dicho, sería la cuestión, ¿no? Solo el que es hijo obtiene alimentos. La sirofenicia no era hija. Por lo tanto, no le corresponde el alimento. Explico, es una cuestión muy lógica. Eso es lo que le está diciendo. Ahora, fíjense ustedes en dónde escribo. Ahora, por un minuto, digamos. Todos sabemos cómo se desenlaza, cómo termina esta historia. Que el Señor diciéndole, sí, ¿ya? Pero la respuesta, digamos, aquí mucha gente interpreta o entiende que es que la mujer sirofenicia es más inteligente, por así decirlo, que el mismísimo Jesús, lo que termina diciendo o lo que termina causando en el Señor Jesús una especie de reflexión, decir, ¡ah! Me ganaste, ¿no? Te ganaste tú, me ganaste y por lo tanto eres merecedora de tu milagro. Y no es eso. Esto podemos entenderlo de otra forma. O sea, primero descartar eso. Primero descartemos esto de que el Señor es como que queda sorprendido y dice, wow, esta mujer me sorprendió, nunca nadie me había dado este argumento, por lo tanto, más que merecedora de tu milagro. Eso no va por ahí, ¿ya? Ahora, fíjense, por eso les decía, esto puede entenderse de dos maneras. La una, que esta negativa del Señor, ¿ya? Está respondiendo, fíjense usted, está respondiendo de alguna manera a la visión que cualquier fariseo de la época hubiera puesto, hubiera adoptado. ¿Sí me explico? Y por eso les digo, está muy ligado al capítulo anterior, al pasaje anterior, quiero decir, de mucha rigidez de la interpretación de la Biblia. Entonces, si el Señor se pone en un plano muy estricto así, solamente como uno diría, al tenor de la letra, tenor literal, y uno se cierra a cualquier otra razón,
termina poniéndole esta cosa. Dios tiene la obligación o la comida solo corresponde a los hijos. Tú, así como te veo, no eres hija. Por lo tanto, chao. ¿No es cierto? Por lo tanto, vaya a pedir a alguien más, a llorar a otro lado. ¿No es cierto? ¿Ya? Sin embargo, fíjense, esto también se puede entender por otro lado. Lo que pasa es que esto está haciendo, o sea, digamos, la forma de actuar aquí del Señor es a propósito. ¿Ya? Es a propósito, toma esta negativa por fines pedagógicos. Porque si es que el Señor le respondía de una, diciéndole, sí, toma, sé salvo, toma, ya tu hija ya está salva, no se daba este diálogo y por lo tanto no quedaba la enseñanza que ahorita estamos intentando, digamos, comprenderla mejor, ¿cierto? Entonces, primero el Señor lo hace esto, parecía más a propósito. O sea, la negativa no es porque él mismo le diga, uy, no, contigo. No, sino que está consciente y lo que le está poniendo la premisa bien clara es solo los hijos. O sea, lo que le está diciendo es, asegúrate de que tú seas hija para pedirme a mí. ¿Ya? Porque si no eres hija, por lo tanto, no te puedes sentar a la mesa. Y en último caso, los que comen digamos, tú no eres hija, vamos así, ¿ya? Y la mujer sirofenicia, ya vamos a ver por qué hace esto, le responde lo que le responde, que le dice, Señor, aún los perritos comen de las migajas que dejan los hijos, o de las sobras de los hijos, ¿entiendes? ¿Ya? Entonces, ¿qué le está diciendo aquí? Sí, pero en la realidad, aún los perritos, los animales, comen de lo que no quieren los hijos. ¿Sí se explica? Entonces, fíjense, aquí está precisamente el concepto de todo esto de por qué el evangelio se expandió a los gentiles y todo lo demás. Acuérdense que este versículo, o este pasaje, o este libro, fue escrito mucho antes de muchas de las cartas del mismísimo apóstol Pablo. Por lo tanto, esto sería uno de los primeros ejemplos o palabras mismísimas que dijo el mismo Señor Jesús para comprender por qué los gentiles sí pueden ser parte del pueblo. Algo que para cualquier judío de la época era imposible, era impensable, salvo que pasen por todo el ritualismo que le ponía cada una de las sectas a la que alguna persona quisiera aproximarse. ¿Ya? Entonces, fíjense, esto ya les digo, para nosotros suena un poco de pronto repetitivo, como que de pronto ya lo sabemos y tal. Pero acordémonos que cuando esto fue escrito, lo de Pablo, lo de Romanos y todo aquello, no había. ¿Ya? Tal vez estaría Gálatas por ahí circulando, pero de ahí lo demás no había. ¿Y cómo entonces justifico, digamos así, por así decirlo, el tema de que un gentil venga y coma igual que los hijos? Si en teoría es perro. ¿Sí me explico? Entonces, en realidad esto que para nosotros está más que solucionado es un problema teológico muy complicado. En realidad, lo que quería aterrizar es eso, ¿ya? Es eso, lo que nosotros hoy llamamos ya fácil. Sí, es que por la sangre de Cristo, ya, todo aquello que puede ser muy, muy, muy fácil, digamos, y muy digerible y muy cotidiano para nosotros, en realidad es un problema teológico muy complicado que, por ejemplo, el judaísmo no lo ha sabido sobrellevar y no lo puede resolver. O sea, así de complicado es. ¿Explico? O sea, no es cualquier cosa, decir, sí, es un problema muy, muy, muy complicado. Y aquí el Señor precisamente nos da la solución y que nos remite, si ustedes quieren, al mismísimo Génesis, nos remite al Antiguo Testamento, queramos o no, ¿ya? Y es el asunto. Si aquí me dice que solamente los hijos comen de la comida del Papa, en este caso, ¿no es cierto?, de Dios, y ella le dice, sí, pero cuando los hijos no quieren, se les da a los perros, ¿explico? Y aún en el ejemplo que ella le está diciendo, ¿no? que ella está diciendo es, sí, pero los perros comen de las migajas de los hijos, o sea, de lo que los hijos sobran, entiéndase, de lo que no quieren, ¿ya? De lo que les sobra, de lo que les dio más que suficiente. Bueno, si de eso aún los hijos comen, es que entonces el perro no es perro. ¿Sí me explico? ¿Ya? Porque fíjense, nosotros de pronto juzgamos este pasaje juzgamos por nuestra condición y nuestro concepto actual de perro. Porque para nosotros es muy común ver un perro dentro de casa o bajo el amparo de un humano. Y que de pronto ahora, incluso todavía más, tiene su propia comida. Y para ninguno de nosotros sería, por ejemplo, extraño
que nosotros incluyamos de pronto dentro de nuestras raciones una porción de la comida diaria para el perro. Me explico. Pero preguntémonos, ¿acaso sería así en la época del Señor Jesús? ¿Tendrían perros de mascota? ¿Qué creen ustedes? Pues no. No, no. No, evidentemente no. Los perros eran precisamente relacionados con los gentiles porque la mayoría de perros eran salvajes. Había pocos perros domesticados. ¿Ya? Había pocos perros domesticados. Y los perros que estaban domesticados no es que los tenían como hoy a un perrito que le podemos tener en una terraza, que de alguna manera se les saca a pasear, se piensa en sacarlo a pasear, en limpiar sus cosas. No, eran perros y vivían afuera. Y comían lo que de pronto por ahí encontraban. O sea, no había este concepto ahora de es mi perro, le alimentaré. No, era perro. ¿Ya? Era perro, era así, me explico. O sea, tenían un trato más, menos ligado que ahora tenemos. Entonces, cuando esta persona, la sirofenicia, le está diciendo, sí, pero aún los perros comen de lo que no quieren los hijos, se dan cuenta digamos, de la potencia del argumento. Esto, fíjense, por un lado implica que los hijos se han saciado o no quieren. Porque si es que en la época hay tanta comida, digamos, o digamos, hay la comida que era para los hijos, se termina dando a los perros, una de dos, ¿no es cierto? O los hijos se saciaron o no quieren. Y no hay a quien más dar sino a los perros. ¿Sí me explico? Entonces, por un lado, muchos, por ejemplo, en torno a esto, algunos asocian precisamente con la alimentación a los 5.000, que es una alimentación al pueblo precisamente habitante de Galilea, de origen judío. ¿Ya? Y después la alimentación a los 4.000 es una alimentación al pueblo gentil. No es a judíos, es un pueblo gentil. Entonces, fíjense que está todo ahí como entrelazado, y a lo que algunos interpretan, entienden, es que cuando le dice sí, pero aún los perros, talara, entienden que, más o menos haciendo una conexión con lo de los 5.000, se supondría entonces que ya se han saciado los hijos y ahora les toca a los perros. ¿Me explico? ¿Ya? Pero también hay otra forma de entender, es que los hijos no quieren, los fariseos inmediatamente anterior, los hijos, entre comillas, no han querido, y por lo tanto, eso termina eventualmente aún en los perros. ¿Ya? Esto, evidentemente, es un ejemplo muy, muy, muy fuerte, digamos, incluso si ustedes se ponen a pensar, es un poco hasta, digamos, podría decirse hasta forzado, porque si por último dijera, bueno, si me sobra la comida, yo la guardo, no la doy directamente a los perros. Pero acuérdense también que la comida preparada es muy complicada de guardar cuando no tenemos refrigerador. Y en esa época refrigeradora no había. Y una vez cocinados los alimentos era muy complicado preservarlos. Entonces estamos hablando en esa época que algo se tenía que hacer con esa comida para que no se eche a perder, y si tocaba dar a los perros, tocaba dar a los perros. ¿Ya? El tema es ese. El tema en general es aquello que ya no fue de alguna manera aprovechado por los hijos, sea que se saciaron o sea que no quisieron, termina en los perros. ¿Me explico? Ahora, fíjense ustedes. Y dice el 29, que aquí es donde está todo el asunto. Dice, por esta palabra. Ah, ahí está el asunto. Entonces, fíjense, en este pasaje se habla mucho del concepto de hijo, porque viene ella a rogar no por ella, sino por la hija. ¿Ya? Esta le pone un ejemplo del padre que da a comer a sus hijos. Está el concepto de paternidad ahí, entonces está el concepto de hijo. Entonces aquí fíjense ustedes, si aquí preguntásemos, ¿cierto? Si la norma, la regla, digamos, era, Dios tiene la obligación de dar de comer a sus hijos, la pregunta obvia que cualquiera se tendría que hacer es, bueno, ¿y quién es hijo? ¿Sí o no? Es la pregunta lógica. Si la regla, si lo que el Señor Jesús me está diciendo es, solamente Dios tiene, o Dios tiene solamente la obligación de alimentar solamente a sus hijos, la cuestión hay que preguntarse es, bueno, ¿y a quién se le entiende o quién se entiende por hijo? ¿O qué se entiende por hijo? ¿Quién constituye, quién se convierte en hijo para que Dios tenga la obligación y pueda, o sea, haya esta relación, si se quiere? ¿Sí me explico? Aquí, la sirofenicia, ¿qué creen ustedes? ¿Está actuando en calidad de perro o de hijo?
¿Y por qué? Actúa en calidad de perro en este caso. ¿Sí? ¿Parece de perro? De perrito, Parece digamos. De de extranjero. perrito. Por utilizar el lenguaje. Está pidiendo unas obras Está prácticamente. pidiendo obras. Ujú. ¿Alguien opina algo diferente? ¿No? Parecería, ¿no? A primera vista que la sirofenicia está actuando en calidad de perrito, como que por lo menos a mí dame una sobrita, lo que sea. Ya si es que nadie más quiera, dame a mí. Y no es así, porque fíjense lo que dice, por esta palabra. Dice, y aparece la palabra logos. O sea, está apareciendo una cuestión que tiene que ver con el Pentateuco, con la Torá. O sea, lo que quiere decir es, esta persona respondió a lo Rahab. ¿Me explico? Esta persona, si bien dijo, sí, sí, señor, pero no te olvides que aún los perritos comen lo que no quieren los hijos o no pueden comer los hijos por alguna razón. Lo que le está diciendo es, por otro lado es, eh, de alguna manera sí, pero el que tiene el poder sobre la comida es el dueño, no son los hijos. ¿Sí me explico? Eso es lo que le está diciendo. El que tiene la decisión final sobre a quién da de comer, ¿ya? No es de los hijos, es del dueño de la comida, ¿ya? Y por lo tanto, tú eres el que puedes decir, si es que ya con todo y eso, si aún un perro come de la comida de los hijos. Y lo que está totalmente en el fondo, cuando le dice la respuesta del Señor Jesús, le está diciendo, tienes toda la razón. Y el Señor no desperdicia y no da la comida a los perros. Dios da la comida solamente a sus hijos. Por lo tanto, cuando Él le dice, por esta palabra, o sea, por todo este razonamiento que está ahí interno, lo que le está diciendo es, tú no eres perro, tú eres hija. Porque si no, no te podría hacer el milagro. Ella no sé si. Exactamente, lo que pasa, y por eso les digo, si es que esto se dejaba solamente, o se retrataba como un evento más de sanidad o de liberación, no se entretejía todo lo que está aquí entretejido precisamente, ¿ya? Que es este tema de saber quién es hijo. Y básicamente es hijo el que Dios adopta como hijo, ¿ya? Así de sencillo. Y aquí para los judíos de la época y para los hermanos que estarían leyendo eso en la época debe haber sido muy impactante darse cuenta que no importa que no haya nacido de Abraham. ¿Sí me explico? Darse cuenta que qué importa que haya nacido de un sirofenicio, que haya sido griega, es más, que ni hable el idioma, por último. ¿Ya? O sea, ¿qué importa? O que sea apenas una prosélita. O que sea alguien que recién está iniciando, pues decimos que nada, pero le falta. Me explico, todas estas cosas que de pronto a cualquiera de nosotros le podría poner una traba para considerarle, como decimos, plenamente hermano, que a veces hay estas cosas, ¿no? Como que, pero como que todavía no da, pues, por lo tanto, ajá. Entonces, estas cosas, por ejemplo, hay que tratarlas con mucho tino, porque aquí, por ejemplo, visualmente, griega, sirofenicia, o sea, todo para decir en cuanto a la carne, eh, da fruto y después hablamos. O alguna cosa así, ¿no? O sea, como que para dudar o para decirle algo así como, o para quedarnos en la primera respuesta del Señor Jesús. Pero fíjense que a la final, lo que está pasando acá es que el Señor Jesús mismo le dice, no, tú eres hija. Entre líneas lo que le está finalmente diciendo es, tú eres hija. Por lo tanto, por esta palabra, o porque tú has entendido el asunto, ¿ya? De que yo soy el que hago hijo, yo doy de comer a alguien, que si yo doy de comer a alguien no es porque sea perro, si es que, entre comillas, digamos, si es que Dios decide o le está dando de comer al perro, no es porque ya no le ha hecho, porque ya ha dejado de ser perro, ahora pasa a ser hijo. ¿Sí me explico? ¿Ya? O sea, lo que al ojo humano sigue siendo, era perro, a los ojos de Dios ya no es perro, es hijo, y por eso le corresponde la comida. ¿Sí me explico? Entonces, por eso le dice, por esta palabra, anda, el demonio ha salido de tu hija. ¿Sí me explico? Fíjense que es un obrar tan poderoso, tan normal, como con cualquiera de los otros hijos que el Señor se fue encontrando en el camino. No distinto.
igualito, ¿ya? Igual a la fe del centurión, como le suelen decir, ¿no es cierto? Igual que con la hija de Jairo, lo mismo. Digamos, el escenario, el resultado fue el mismo. ¿Eso qué significa? Que esta mujer no era perrillo, esta mujer era hija. Y que el razonamiento que él está haciendo es, tú decides quién es hijo. Tú decides quién come de la comida. Sí, sí me explico. Eso es lo que le está diciendo en el fondo. No le está haciendo razonar al Señor Jesús así como que sí, pero dame una migajita. No, lo que le está diciendo es tú tienes el poder. Dios es el único que tiene el poder, la autoridad para decidir quién come de su comida. O sea, en últimas, solamente Dios decide a quién hace hijo. ¿Sí me explico? Y esto, que ya les digo que para nosotros no debería ser nuevo, ¿ya? Puede ser muy cotidiano, puede ser más conocido, en realidad para la época era una cosa, y en realidad para nosotros es una cosa impresionante, tanto más por el antecedente con los fariseos que tuvo el Señor Jesús y con los que va a volver a tener, con este tema de, o que va a ser una referencia al tema de la levadura, de los fariseos y todo lo demás, porque está ahí, ¿sí? Es decir, ante la perspectiva humana, especialmente, ante la hipocresía, entendiéndole como le veíamos la anterior semana, ante los juicios por debajo que hacen las personas, que pueden hacer cualquier persona, podemos estar cayendo en un tema de excluir a alguien que en realidad sí es hijo. Eso hay que tener bastante cuidado, porque en últimas, el único que hace hijos es Dios. No es una perspectiva, no es una imagen, no es una, digamos, una forma, digamos, una apariencia, no es ni siquiera una sangre como a veces se predica, nos enseña que solamente los que son de Abraham. No, no es así, no es así. ¿Ya? No fue así y nunca fue así. Siempre lo que pasó fue lo de aquí, lo de la Sirofenicia, eso fue con todos. ¿Sí? Lo que pasó con Abraham fue el primero que el Señor puso como hito de cómo él va a orar en adelante. Pero eso ha pasado con todo. Lo que pasó con Abraham pasó con cada uno de nosotros. Se ¿Ya? puede, Josuecito y hermanos, leer una partecita aquí de San Juan Ujú. para corroborar aquello. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo y en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a Ujú. todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de Exacto. carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Él Ajá. engendra a sus hijos. Exactamente. Eso fíjense, pero para que veamos, para nosotros es fácil recurrir allá, pero imagínense ustedes, Juan en esa época no estaba escrito. En esa época que está escribiendo Marcos, ese versículo que para ahorita ya está masticadito, digamos, ¿no es cierto? En esa época no estaba escrito. Cuando estaban leyendo los primeros cristianos, si se quiere, que leían esto de Marcos, no estaba escrito Juan. Juan es del Evangelio según Juan, fue uno de los últimos evangelios en escribirse, uno incluso de los últimos libros del Evangelio en escribirse. Entonces, esa frase que ya es muy procesada, que demuestra mucha madurez, digamos, del cristianismo, en las cosas y todo lo demás, pues en este momento no se sabía. ¿Ya? Y ya les digo, al ser Marcos uno de los primeros documentos que se escribieron en torno, digamos, a la doctrina ya con Cristo y demás, pues es muy importante que se la deje aquí. Y fíjense ustedes que la forma en cómo está redactada es un poco extraña, ¿ya? Y por eso es que esto, yo creo que parece que fue escrita así a propósito, una, como decíamos, por la urgencia que tiene Marcos, y otra, para que las personas no solo tengan en la mente como un bonito recuerdo de una liberación más, ¿ya? Sino que en realidad a través de este hito, y aquí de este evento que es muy importante, se acuerden de todo el tema, ¿ya? Y se ratifique lo que para ese momento, porque ya les digo, esto para nosotros no tiene mucho impacto de pronto, porque de alguna manera todos nosotros somos gentiles. Todos somos gentiles y hemos sido de alguna manera, en algún momento esa mujer sirofenicia, ¿ya? Que hemos sido adoptados y tal. Pero en cambio, acuérdense por el otro lado, ¿no es cierto? En ese momento, que era al revés de lo que hay ahora, que la mayoría de creyentes eran judíos y pocos gentiles. Y es paz, acuérdense en ese primer momento cuando los gentiles comienzan a escuchar y se comienzan a convertir a montones.
Entonces, seguramente debe haber habido mucho cuidado de los gentiles nuevos. ¿Sí me explico? Tanto más porque venían de una tradición los judíos, de tanto cuidado que las normas, que esto, que lávese las manos. ¿Me explico? Y que venga un gentil, así, digamos, sin más, y decirle de una, hermano. ¿Sí me explico? Para nosotros es fácil el hecho de que de pronto alguien recién convertido aquí, ecuatoriano más, se convierta y al otro rato, al otro día, a la otra semana, lo que sea, ya le decimos de hermano, venga y le tratamos con total normalidad. Pero en esa época no era tan fácil. ¿Ya? Y tanto más por la sociedad judía que se vivía. Si no, acuérdense que al mismo Pedro le costó. ¿Ya? ¿Se acuerdan que al mismo Pedro le costó? Que el Señor le tuvo que mostrar el sueño y todo lo demás, y que al final, después del sueño y en la casa de Cornelio, dice, ah, ya entendí, que los gentiles también tienen parte. ¿Ya? Entonces esto que ya les digo, para nosotros es el pan de cada día, ¿ya? Porque de hecho ahora el pastel se invirtió, digamos, los roles se invirtieron. Ahora, más hay gentiles convertidos que judíos convertidos. Es al revés. En esa época era lo contrario. Había más judíos cristianos que gentiles. Y comenzaban a convertirse los gentiles a montones. Y ahora vayan ustedes a ver un judío de cepa, digamos así, con sus tradiciones, más o menos, ¿no? Pero con todo eso que venga un gentil que por prejuicio era idólatra, era lo peor, que venga a decir, sí, aquí voy a celebrar Pascua, voy a hacer Shabbat. O sea, me explico. Debe haber sido algo muy impactante para ellos. ¿Sí? Entonces, por eso es que aquí en el Evangelio hay mucho de eso. Para nosotros, lastimosamente, se ha ido en cambio totalmente al otro lado. ¿Ya? Pero esto es un mensaje para, en realidad, para cualquier congregación ya establecida, a que sin perder el debido cuidado que se debe tener con alguien nuevo, ¿ya? La debida consideración, si se quiere, eh, eh, por decirlo cuidado, pero el debido, sí, cautela que se debe tener con cualquier persona que venga, ¿no es cierto? Por si acaso, en el sentido de cuidarle, de que vaya creciendo, de que vaya dejando cosas y tal, ¿no es cierto? Sí, sin dejar de lado eso, se pierdan los prejuicios. O sea, esto en el fondo, es luchar contra los prejuicios. ¿Ya? Y entender que es competencia del Señor. Exactamente. Que dado que es competencia del Señor el saber quién hace hijo, hay que dejar de lado los prejuicios. Ya les digo, o sea, no partir, o sea, lo que tanto se habla ahora es eso, no partir del prejuicio. Uy, es que es negrito. Me explico. Uy, es que es indígena. Uy, es que estos son así. O sea, por Dios, déjense de los prejuicios. O sea, dejémonos de prejuicios cuando se trata del evangelio. ¿Sí? Hay que partir de la buena fe. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir. Tanto más si se está intentando, digamos, entrar a, digamos, si se está hablando con hermanos y todo lo demás. Así sea nuevo. ¿Me explico? ¿Ya? Hay que dejarse de los prejuicios. ¿Sí? Mili te estaba alzando la mano hace un ratito y compartió también algo en el chat. Sí, perdón, verá. Buenas noches con todos, hermanos. Recordé cuando decías lo de como que no se lo esperaban. Yo me acordé que en Deuteronomio 32, en el capítulo 22, ya Dios dice que lo que va a hacer. Dice, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Pues ahora tenga. Dice, yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. O sea, ya les había dicho lo que va a hacer. Como me mueven a celos, me provocan a ira con sus ídolos, pues venga, va a haber un pueblo que no es pueblo. Ajá, eso les quería Muy decir. bien, exactamente, sí. Que es básicamente el anuncio que también lo pone en otro lado. Ustedes no quieren, pues me voy a algunos que no deberían querer. Pero ahí precisamente, por eso mismo se demuestra lo que estamos hablando acá. ¿Por qué es que es eso que los que deberían querer, lo que leíamos en Juan? Porque es que los que deberían querer no quieren. Y los que no deberían querer terminan queriendo. Porque no es una cuestión de quién quiere o no quiere. O sea, me explico, no es una cuestión de la gente. Siempre dependió de Dios. Siempre. Y siempre dependerá, siempre lo ha sido, siempre. Perdón, siempre lo será. ¿Sí? Ese es el asunto.
Entonces, ahora, ya para nosotros, dado que no depende de nosotros, sino del Señor quien hace, yo tengo que dejarme de los prejuicios, que es muy complicado. Ya les digo, es muy complicado. Es muy, muy complicado. ¿Ya? O sea, lo sano es dejarse de los prejuicios, pero ser prudentes, claro, siempre. Si no les va a pasar lo que decían alguna vez una amiga, me contaba, y les cuento esta anécdota, para que veamos, por ejemplo, esto de dejarse de los prejuicios, pero no dejar de ser prudente por ella. Decía que era joven hace unos tiempos, y, y estando en la reunión de jóvenes, ya, la típica reunión de jóvenes de las iglesias, de pronto entra un chico, ya entra un joven, un poco sospechoso, ¿ya? Y le reciben con todo el amor, chicos de 19, 20 años, o sea, jóvenes, la verdad. Y todo, y le reciben, que qué bueno, que tal, 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 y le reciben con todo el amor. Reciben con todo el amor, que a qué te dedicas, y él dice, la verdad es que yo soy sicario. Y abre la maleta y muestra ahí todas las armas, ¿no? Y dice, la verdad es que yo me metí aquí porque vi gente porque me venían persiguiendo y me querían matar, y yo me metí acá y gracias. ¿Ya? Y los chicos, ya, jóvenes y todo lo demás, le han dicho, bueno, y le comienzan a predicar, y él acepta y todo lo demás, y comienza ahí, comienza a recurrir y todo lo demás. Entonces, fíjense, digamos, ahí estaría en este tema, en este caso, el tema de, o sea, déjese el prejuicio, me explico, ¿ya? Pero también no fueron prudentes, porque es que le dieron mucha apertura y después le comenzaron a dar más chances, o sea, no de qué pasa, pero como que a preocuparse, a llamarle, a decirle, mira, compartirle más, ¿ya? Y resulta que el hombre nunca dejó su vida. Ya, nunca dejó su vida y después terminó haciendo, o sea, yéndose a otro país, huyendo y todo lo demás. Entonces ya les digo, o sea, es bueno no tener el prejuicio, decir, uy, este es así, uy, es que esos son así. Ya, o sea, dejarse de los prejuicios, pero también ser prudentes, ¿ya? Porque ya les digo, no, hay que hacer las dos cosas. Pero especialmente cuando se trata de esto que estamos hablando aquí de la mujer sirofenicia, es el tema de cuando se trate de alguien que da un mínimo, ya no les digo eh, que da un testimoniazo, que da un mínimo, ya, y lo mínimo es que confiese al Señor. Si da un mínimo, hay buena fe, digamos, por ahí. Ya después se verá alguna otra cosa, pero hay un mínimo, ¿ya? Y si Dios no le ha desechado, ¿por qué yo lo haría? ¿Qué importa si es sirofenicia? Explico. ¿Qué importa si es griega y sirofenicia? Es a lo que es a lo que me refiero, ¿sí? Entonces, fíjense, eso creo que es lo que está en el fondo. Lo que está en el fondo es eso. Tanto, no solo el mensaje, digamos, teológico de que Dios también extiende su salvación hacia los gentiles, sino también ya como responsabilidad hacia nosotros, hacia los que finalmente estamos ahorita lidiando con, y especialmente hacia los hermanos ahí, que en su mayoría eran judíos, y que tenían que enfrentar con esa realidad, que venga gente que normalmente no le hubieran permitido decirse hermano, ¿ya? Sino partir de un criterio de buena fe. De buena fe, sí, considerando que Dios mismo va trayendo a los que Él quiere y todo lo demás, tal, o sea, es desde en ese criterio, digamos. Tampoco, digamos, hay que decirlo, tampoco caer en una ingenuidad de porque dice cualquier cosa, ya venga hermano. Tampoco es así. Pero el asunto aquí es que como es un evento muy fuerte, muy llamativo, el tema es ese, ¿ya? O sea, no caer en el fariseo, tampoco caer en el ser ingenuo, ¿sí? Es eso básicamente, ¿sí? Es eso. Entonces, ¿por qué les digo? Además de lo que todo el mundo, digamos, sabe y se aprende y se enseña, que es un buen, digamos, este es un buen pasaje para enseñar esto de que la salvación también corresponde a los que entienden. O sea, es un buen ejemplo para eso. Pero ya para la iglesia, para los que estamos leyendo, la enseñanza es, déjese de prejuicios. Cuando haya que tratar con un hermano nuevo, así sea prosélito, digamos, poniendo que esta persona era prosélito, así sea nuevito, y es de extranjero, trátele como hermano. ¿Por qué no le va a tratar como hermano? A menos ya que después se entere de alguna otra cosa o haya como para que no le trate como hermano. Pero si es así de primera, solo por el origen, tratarle mal. O despreciarle o decirle, como que todavía te falta nacer de arriba. No es lo mejor, ¿ya? Eso es lo que está aquí, digamos, entre líneas.
Así que si me preguntaran a mí qué título le pusiera a este pasaje, tal vez le diría, no sé, la lucha contra el prejuicio hacia el nuevo, alguna cosa así, ¿ya? Que fíjense que es otra cara de lo que tanto se ha hablado y se puede seguir hablando, que está bien, ¿sí? Pero que también esto nos deja un mensaje ya hacia la congregación, a nosotros, de cómo lidio con esos asuntos. ¿Qué pasa si me encuentro de nuevo con una sirofenicia? ¿Ya me explico? ¿Ya? ¿Qué pasa si de nuevo la iglesia, cualquier congregación, cualquier hermano se topa de nuevo con una sirofenicia? Otra Bueno, pues ya es cosa nuevo. también, Josuecito y hermanos, ¿se Ujú. acuerdan que en otro pasaje al Señor le criticaban porque decía come y bebe con gentiles, con Exactamente. pecadores, ¿no? Y le criticaba porque él hacía, les aceptaba a los que los israelitas les llamaban, ¿cómo es? Pecadores, ¿no? ¿Cómo es que come y bebe con los pecadores? E inclusive le hablaban de que va a hablarles a las rameras y todo lo demás. Por eso es que después dice, ellos son los primeros que van adelante al reino, dice. Ujú. Entonces, el prejuicio es algo que debemos tener bastante cuidado por cuanto podemos estar emitiendo un juicio incorrecto respecto de personas que todavía no conocemos bien. Ujú. Así es, exactamente. Entonces, fíjense, ¿no? Y ya como les digo, el tema de que la salvación también es a los gentiles, es cierto, se puede. Y digamos, si es que alguien por primera vez estudiando la palabra y lo demás, es un buen pasaje para. No digo que no, pero dado que no somos y que no, creo que no es la primera vez, digamos, para la mayoría de nosotros que leemos esto, pues sí quería enfocarlo desde otra manera, desde otro lado. ¿Sí? ¿Y qué les parece si ahora terminamos el capítulo 7 ya para entrar y dejar de pronto para la siguiente semana la mitad del libro? Carmita. Shalom, hermanos. Bueno, em, o sea, de la manera como nosotros hemos visto ahora, contrario a lo que regularmente habíamos pensado y que el RUAG está dando testimonio de que estamos en lo correcto, em, veo que la mesa estaba servida para esta mujer, que probablemente, como dijiste de entrada, ella tal vez era ya una persona que era un prosélito, ya estaba entendiendo, pero no precisamente solo del judaísmo, sino Dios se le ha revelado a ella porque dice, oyó de él, oyó Ujú, de Jesús, o tal vez por los milagros, pero oyó de él, vino y se postró a sus pies. Y si se postra delante de, implica que está reconociendo una autoridad. Entonces, también dice por el ujú, Ruach en otro lado que pues nadie puede venir al Señor si él no le ha traído. Entonces, ujú, esta mujer ya vino traída y lo que ocurre es el testimonio, como tú dijiste, tal vez ante el asombro de muchos judíos, que aquella que no es hija de Abraham también ha sido incluida entre los hijos. Sin embargo, me parece que me pareció entender también que aquello de que Jesús le dice a la mujer, deja. Primero hay que saciar los hijos porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Parece ser que aquí él estaba llamando perrito a la hija que estaba con el Ruach ujú, Tumá. ujú, Entonces dice, y tú eres mi hija, tú me entiendes, pero deja que sacien los hijos primero porque los otros después. Pero cuando por esa palabra que ella habla y dice, Señor, pero aún los perritos comen de las obras. Entonces el Señor dijo, por esa palabra anda, el demonio ha salido. Entonces me parece que la hija pues ella era justamente la que estaba en condición de perrillo, tomada por las tinieblas, ujú, y en esta hora eh, la mesa estaba para la madre, digamos, porque ya Dios le había concedido el ujú. entendimiento y ahora pues también la hija participaba de la misma gracia. Ujú.
Sí, así es. Y justo eso me hizo acuerdo, Carmita, de hecho, la palabra hija que se utiliza acá, en griego en el 25, no es la usual que se suele, digamos, poner Como para... sierva. y- Aquí es o sea, tectón. ajá, no, no es tecton, es más bien otra palabra que es, sí, tecna, sí, pero que en la Sí, raíz, sí, pero que en la raíz tiene que ver con el nacimiento, o sea, tiene un origen o sea, la palabra de entraba más, descendencia. no, exacto, de descendencia antes que hijo, ¿ya? Mm. Que sí es la palabra que utiliza acá el Señor Jesús, que se hacen primero los hijos. Y la forma en la que está escrita también es en diminutivo, o sea, como diría la hijita, y también le relacionan con los perritos. Había una relación entre la forma en cómo estaba redactada la palabra hija, si no estoy mal, y también la palabra perrito. Así que sí tiene más sentido eso. Sí. Ujú. Sí. Ok. Sí. Muchas gracias. Entonces, ¿qué les parece si seguimos ahora sí al final del capítulo 31. 7? Ajá, al 31. Ahora bien, aquí hay un tema, ya que es una cuestión geográfica que no nos vamos a meter mucho, pero lo que sí debemos saber es que aquí hay algunos apuntan un error geográfico. Ya, porque dice, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón Sí, al no. mar de Galilea. Entonces resulta que Tiro estaba por decir aquí, Sidón estaba acá y el mar de Galilea estaba acá. Ya, entonces es como decir, se fue de Quito a Guayaquil pasando por Tulcán. Alguna cosa así, ¿ya? Ya, o sea, es una cosa media extraña. Entonces, si se fue de Tiro, pasando por Sidón, ya, para ir a la región de Decápolis, es como que no, no da, Quiero ya, estar en Sidón. ya, ¿sí? Tiro, Sidón están al norte, quiero decir, o sea, no están en línea recta, digamos, o sea, no están hacia la dirección, ya. Entonces hay un error, digamos, geográfico. Ya, muchos apuntan esto a que de pronto Marcos, el escritor de Marcos, no era originario de la región. Y por eso algunos infieren de este tipo de pasajes que en realidad estaba recibiendo de la tradición, digamos, estaba escribiendo según lo que alguien le contó. O sea, que no era una persona propia de ahí la que escribió finalmente el libro, sino que estaba como decir, recibiendo de alguien. Por eso es que algunos, incluso en las tradiciones de cambio ya cristianas y demás, se suele decir que el que dictó esto fue Pedro. Especialmente como algunos dicen, una especie de protagonismo que tiene Pedro en Marcos, ¿ya? Con la suegra comenzando, desde los primeros discípulos llamados, todo lo demás, como que algunos infieren eso. Sin embargo, más que nada, otra forma de cómo se soluciona esto es que se quiere hacer un énfasis en las regiones gentiles. Y una vez más caemos en lo que solemos decir. Cuando hay unos datos así, a veces no es solamente, digamos, más allá de un error, a veces se trata de si se quiere, en todo caso, un error intencional, porque aquí está denotando las regiones plenamente gentiles. Y lo que aquí está relatando el Evangelio de Marcos es el recorrido, si se quiere, el tour que hizo el Señor Jesús por las zonas gentiles. Entonces, pasó por Sidón, por Tiro, por Sidón y por Decápolis, ya, y esas zonas del mar de Galilea, que eran netamente gentiles. Sí, que eran netamente gentiles. ¿Ok? Entonces dice el 32, y le trajeron un sordo y un tartamudo, ¿ya? Un sordo y un tartamudo. Ahora, sobre la palabra tartamudo y sordo, en realidad, digamos, sordo sí, el que tenía dificultades para oír, pero también la palabra sordo denota a alguna persona que es como, que no tiene o sea, que no escucha en el sentido de que o sea, tiene problemas de comprensión. Ya, algunos apuntan en que en realidad esta persona no era literalmente sordo y tartamudo, sino que era una persona más bien con alguna discapacidad, si me explico. Ya, o sea, no era que no oía, sino que sí, con algún trastorno, digamos ustedes, algún síndrome, alguna cosa así, ¿ya? Algunos apuntan a eso. Entonces, en todo caso, aquí la traducción pone sordo, ¿ya? Y tartamudo. Y literalmente no dice tartamudo, sino dice con una traba en la lengua. ¿Ya? O sea, se entiende un tartamudo. Pero de pronto para nosotros tartamudo es como que el que repite mucho una palabra y como que tiene problemas de habla, pero de alguna manera se le entiende. Aquí uno que solo balbuceaba. ¿Ya? ¿Te entiendo? Entonces es alguien que tenía en inglés, por ejemplo, le dicen una dificultad en el habla.
Ya en realidad no podía articular palabras, ¿ya? Y esto sumado a que era sordo, entonces pensaría yo en realidad que se está tratando de una persona con algún desorden, digamos con alguna situación de discapacidad, con alguna discapacidad, digamos, que no le permitía, digamos, articular, porque ustedes saben, el tema hasta genético y todo, incluso hasta por cómo se da esto, me animo a pensar que es un tema genético, ¿ya? Me animo a pensar que es un tema genético que de pronto con alguna persona con algún síndrome de Down, digamos, ustedes alguna cosa así, ¿ya? O sea, algún síndrome que le afectó realmente alguna parte de su cerebro. Ustedes saben que el habla y el entendimiento, la escucha, son partes precisas del cerebro. ¿Ya? El habla, por ejemplo, está en el lóbulo frontal, si no estoy mal. La escucha creo que está por acá atrás, no me acuerdo muy bien. Pero son temas que tienen que ver con el cerebro, que si es que algo se desconfigura ahí, digamos, uno tiene problemas para recordar, para entender, para hablar. ¿Ya? Entonces, parecería que tiene que ver con eso. En todo caso, era una persona, pongamos, sorda y tartamuda. ¿Ya? Con algún problema. Dice, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Esto es una forma, es un eufemismo para decir sana. O sea, porque obviamente no es que solamente querían que le ponga la mano. Es un eufemismo para decir que le sana. ¿Ya? Entonces, fíjense, dice, y él tomándole aparte de la gente, entonces fíjense que igual anda por ahí el tema del secretismo, del Señor Jesús haciendo estas obras en secreto, especialmente ahora en un ámbito gentil. ¿Ya? Y dice, tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él habiendo escupido y luego tocó su lengua. ¿Ya? Y nuestras versiones ponen, metió los dedos en las orejas y escupiendo tocó su lengua. Pero el tiempo verbal en el que está ese escupiendo es en pasado, habiendo escupido. O sea, lo que se entiende, hay muchas formas de entender este escupido, porque algunos piensan que es que, algunos piensan que, o sea, imagínense, la persona acá adelante, el Señor Jesús poniéndole los dedos en las orejas y después tapándole la lengua, ¿ya? Eso es como que no hay discusión en eso. Pero algunos piensan que es que escupe al suelo, por ejemplo, como en señal de rechazo a al mal que estaba quejándole a esta persona, o sea, como de asco, como de repulsión, y algunos otros infieren que le escupió directamente, ¿ya? Pero dado, y esta es una forma como se explica eso, dado que en el pasaje no hay ninguna referencia directamente que a la boca de él, ni al suelo, se entiende que más bien lo más obvio la respuesta más simple es que se escupió o sea, se mojó, digamos así, mojó sus dedos en la saliva, por así decirlo, ¿eh? Y entonces le tocó los oídos y después la boca. ¿Ya? Es una cuestión de la saliva. Ahora, con el tema de la saliva, ¿ya? Con el tema de la saliva hay un tema, hay un asunto, porque la saliva en el mundo judío de la época era una sustancia contaminante, o sea, te hacía impuro. ¿Ya? Por lo tanto, cuando se hacía uso de la saliva, era como, o sea, esto más bien da luces de que algo no anda bien. Sin embargo, investigando un poco me di cuenta que este tema de la saliva fue más bien, o sea, el tema de decir que por sí, la saliva por sí era contaminante, fue más bien una cuestión posterior basada en Levítico, porque se acuerdan ahí ustedes que hay momentos en donde la saliva y cualquier fluido que salga del ser humano son contaminantes. Pero antes, en relatos un poco más antiguos, del propio judaísmo sí se decía, o hay eventos en donde se decía que la saliva tenía alguna virtud medicinal, pero que para no mezclarse con todas las cosas dijeron la saliva contamina, y como que en algún momento se dejó de usar. Así que aquí el Señor Jesús utilizando la saliva es algo que digamos no debe extrañarnos, ¿ya? Además de que aquí también el verbo escupir para nosotros es como que muy activo, ¿no? ¿Ya? Muy fuerte. Sin embargo, aquí es simplemente que mojó los dedos en saliva y le tocó los oídos. Ya les digo, ahora, este tema, ya les digo, a mí me sonaba mucho el tema de ADN, ¿ya? Porque es precisamente si una persona tiene problemas de habla, de entendimiento, si se quiere, más que ser sordo, ¿sabes? No escucha, tal, sino que parece, yo creo que esta persona tenía algún déficit, alguna incapacidad. Y cuando el Señor Jesús, que se haya afectado su ADN, alguna cosa así, y que el Señor Jesús le transmite, por así decirlo, su ADN, su saliva, porque en la saliva está mucho del ADN de uno, ¿no es cierto? Le transmite su ADN
por las orejas al cerebro y a la boca, a la lengua, digamos, es una forma muy simbólica de decir que él está arreglando eso, ¿ya? Que le está, por así decirlo, le está dotando, le está pasando un poco de su configuración, por así decirlo, no sé cómo explicar, ¿ya? Como que le está transmitiendo, ya les digo, no solo el oído, sino por el oído al cerebro y la lengua, ¿ya? Y además, imagínense esto que es algo muy extraño que el Señor Jesús haga así. Más adelante va a haber el tema también de que le cura a un ciego poniendo, ahí sí, haciendo lodo con su saliva y le pone los ojos. Algo muy, muy llamativo igual, ¿ya? En todo caso, aquí con parecería yo primero que se trata, ya les digo, de una persona con una discapacidad. Y segundo, lo que dice el 34, que levantando los ojos al cielo, suspiró y le dijo, Efata. Lo que quiere decir, ábrete. ¿Ya? Entonces, fíjense esto básicamente cualquier persona que, si por así decirlo, si nosotros extrajéramos de esto y no le relacionamos con el Señor Jesús, esto parece cualquier obra de alguna cosa mística, de alguna cosa así. Sin embargo, dado que está haciendo el Señor Jesús y que está haciendo todo un ritual, algo tendrá que ver. Y resulta ser que esto no es hecho, digamos, esto no es casualidad, esto es de hecho a propósito. Porque acuérdense que las regiones de Tiro y Sidón que están ahí en el mapa hacen referencia mucho a esas profecías. E incluso hay la canción del poderoso de Israel, ¿se acuerdan ustedes? Esa del cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos hablará o cantará. Eso está citando Isaías 29:17 o Isaías 35 también. Si ustedes leen esa canción, de hecho fue sacada de ahí, de Isaías 35. Y resulta que cuando se leen estos pasajes del cojo saltará y todo lo demás, y los oídos de los sordos oirán, y la lengua de los mudos hablará, resulta que está hablando mucho con el Líbano. O sea, está hablando mucho, hay un vínculo con la región del Líbano. Adivinen dónde queda Tiro y Sidón. En la región del Líbano. Entonces, este pasaje de aquí está augurando precisamente la restauración del pueblo, porque esos pasajes del cojo saltará y todo lo demás están haciendo referencia a cuando el pueblo regresa. ¿Ya? Cuando el pueblo regresa está en Isaías, ya les digo, 35 y 29. Ya ustedes lo pueden leer. ¿Ya? Está haciendo referencia a cuando el pueblo regresa. Y fíjense, y aquí está hablando en un entorno gentil al que el Señor Jesús decide ejecutar su milagro. Y tiene un contacto directo con esta persona y hace un milagro en una zona gentil y al final el que tenía estos problemas termina escuchando y hablando. Entonces se cumple eso de los oídos de los sordos oirán y la lengua de los mudos hablará. ¿Sí? Tiene mucho que ver eso, ya les digo, es una conexión bien interesante que hay ahí y que esto tiene que ver también con la profecía del regreso de los hijos, de los gentiles pues. ¿Ya? Fíjense ustedes. Y él dice, ¿no? Entonces aquí lo que dice gimió es bien complejo, digamos, de uno imaginarse, les digo, la escena así, ¿no? El señor ahí con los dedos en las orejas, ¿no? Que de hecho es algo muy invasivo. O sea, si a qué persona le pongo el dedo así mojado y le meto en la oreja, es una de las cosas más desagradables que le puede hacer a alguien a alguien. Una persona, pero aquí el Señor Jesús está mojando sus dedos, digamos así, en saliva, o sea, tiene un contacto directo, personal con la persona, y ahora imagínense el Señor ahí, alzando los ojos al cielo y suspirando, o sea, casi susurrando, no fue un evento así de, abre, no, sino fue sea abierto, sea. Una cosa muy íntima, muy, digamos, muy, no sé, muy sentida. ¿Ya? Totalmente diferente a lo que cualquier persona hubiera hecho en eso, que más bien se tiende al show. El espectáculo. Aquí es una cosa muy íntima, le saca parte, fíjense, le saca parte, le hace todo el procedimiento, levanta los ojos y dice, Fata. Es una cosa totalmente distinta. Y el resultado es que al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la traba de su lengua. Y hablaba bien. Entonces, fíjense, y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. ¿Ya? Dice, y en gran manera, o sea, muchísimo se maravillaban diciendo,
bien lo ha hecho todo. Y esto, fíjense, es un eco en donde se dice que, digamos, ¿se acuerda alguien, para ir terminando, en donde en la Biblia se dice que y lo hizo todo bien, o algo así? Génesis. Génesis, cuando al término de la creación. exactamente. Y vio que todo lo que hizo fue bueno, fue bien, fue todo en hebreo, ¿no? Fue bien, fue bueno. Entonces, fíjense, aquí hay una remembranza del Génesis, si se dan cuenta. O sea, es un episodio, todos esos son episodios que están armados con mucho trasfondo, con mucho, mucho trasfondo. Que solamente, ya les digo, las personas como Dios bendito nosotros, que tenemos este trasfondo, que hemos hecho, o sea, hemos estudiado, se nos hace, entonces ya escuchamos esto, todo lo hace bien, el Génesis, el único que dije es Dios, es Netí, está conectado con Isaías. Lo que está aquí está hablando es de la restauración de la gente. Esto es un anuncio de lo que el Señor hará cuando Él venga. ¿Ya? Y que esto se dará en ocasión de cuando los gentiles comiencen a creer en el Señor de nuevo. ¿Sí se explica? Entonces, fíjense, este pasaje de aquí, de que ya les digo, puede ser vista como una sanidad más. En el fondo, lo que está haciendo es un llamado, un anuncio, si se quiere, de lo que el Señor Jesús va a hacer. Y de lo que Él hace, en virtud de que Él es Dios, está restaurando una persona, lo cual nos conlleva al momento final en el que las cosas serán vueltas al original, cuando se dijo de toda la obra del Señor que fue bueno. Fíjense ustedes, ¿ya? Y dice, hace ambas cosas, a los sordos oír y a los mudos hablar. ¿Sí? ¿Sí? Y además, fíjense que esto también tiene un vínculo, una ligadura con el pasaje anterior, cuando le dice, el que tenga oídos para oír, Oiga. ¿ya? Entonces, fíjense, aquí le dio a este oídos para oír, le restauró. ¿Ya? Entonces, fíjense que estos pasajes, ya les digo de aquí, que pueden ser vistos como de sanidad, una sanidad más, una liberación más, en realidad, cuando ya el evento es recurrente, porque les digo, los primeros, de las primeras cosas que pasa aquí en Marcos son exorcismos, ¿no? Con demonios y todo lo demás. Ya, pero cuando ya es recurrente, y cuando nos cuentan un mismo escenario así a primera vista, y nos dan otros detalles, ya no es por la misma razón del primer evento, es por otra cosa más. ¿Ya? Hay algo más. Y en este caso tiene que ver con lo que estábamos viendo, con lo de la mujer sirofenicia, ya lo vimos, del tema de que el Señor considera hijo, de todo aquello, del prejuicio y demás, y acá el tema de una restauración, ya total, ya una total. Ya les digo, el tema de que la persona esté afectada de alguna manera es impresionante. Ya les digo, vea, la ciencia hoy, incluso algunos, por ejemplo, cuando en el vientre les detectan ya formado el niño, que va a tener algún problema genético, alguna cosa así, lo que le sugieren es, vea, interrupamos eso. ¿Ya? Incluso formado el guau y todo. Entonces ahora fíjense, aquí hubo una persona que seguramente me animo a pensar que fue eso. Ya, me animo a pensar, puede estar equivocado. Pero si es que esta persona hubiera sido realmente alguien que nació con un síndrome, digamos ustedes, alguna afección, sí, muy fuerte, y aquí el Señor nos demuestra que Él es poder para revertir eso, que más que eso pueda replicarse acá, digamos, lo que está diciendo es que Él cuando venga, pues va a revertir todo eso. O sea, de otra manera, hay esperanza para estas personas. Sí, es una pregunta un poco complicada, si se quiere, ¿no es cierto? Este tema de qué pasa con las personas que de pronto no tienen su entendimiento muy claro, personas así. Entonces, la respuesta es, hay esperanza para esas personas. O sea, no está por demás llevarles aparte y hablar. ¿Me explico? Quien quita que entiendan dentro de algo y el Señor les conceda. Y cuando el Señor venga, se restauren y todo lo demás. ¿Ya? Fíjense que son temas, ya les digo, muy, muy delicados que no siempre se hablan, no siempre se tocan, pero que son importantes. En términos sencillos, aún para las personas que por alguna situación, un accidente incluso, ya un accidente incluso, puedan después eh, quedar en un estado como este, sin entendimiento y sin habla, digan ustedes una trombosis, alguna cosa así, ya un accidente, una caída, cosas por el estilo, y termina en una situación semejante en donde no tienen entendimiento, quedan así, alguna cosa así, hay esperanza. Quien quita, llévenles aparte y hablen. ¿Ya?
Háblenles, digan, ábrete, ¿no? Señor, ábrele el entendimiento, alguna cosa así, ¿no? Sí, sin necesidad de hacer el mismo tono de la salida y el susurrar viendo arriba y todo aquello, pero el tema es eso, o sea, pedir porque le sea abierto, independientemente de si se cura o no, pero el asunto es de que llegue el mensaje y ya que haya esperanza de para la persona. ¿Sí? Fíjense, ya les digo, son temas que uno no siempre los ve, que parecería que la Biblia no habla de eso y tal, pero los habla, ya les digo. ¿Sí? Entonces, fíjense, de eso quería comentarles de esto que es el final de Marcos, de Marcos 7. ¿Sí? Si no tenemos alguna otra pregunta, Dios mediante la siguiente semana hemos de continuar con el capítulo. Me animo, siendo optimista, a ver todo el capítulo 8, porque en realidad creo que fluye más si lo vemos como un solo pasaje, considerando que ya hemos visto de la alimentación de los 5,000, el cruce del mar, el diálogo que tuvo con los fariseos, estos dos pasajes que vemos ahora. Esperaría que podamos de pronto ver más que nada el panorama en completo junto con todo el capítulo 8 la siguiente semana. Sí, así que si de pronto lo podemos venir viendo, leyendo, repasando, pues sería buenísimo. ¿Sí? Entonces, si no tenemos alguna otra pregunta, podemos terminar la grabación por hoy. ¿Sí? ¿No? Bueno, Hermano José, Sí, hermana Digna. sí, muy buenas noches, queridos hermanos. Yo nomás quería contarle algo en cuanto al momento que usted dice que los médicos a veces ven que el bebé viene con algún problema de salud y ellos mismos aconsejan que mejor se hagan el aborto. Le cuento que una experiencia que viví cerca a una niña, una chica ahí en mi colegio, era la secretaria. Esta chica le dio paludismo, luego le dio el dengue y la chica había estado embarazada. Los médicos le sugirieron, pues no, le exigieron que tenía que hacerse el aborto porque si no el bebé venía enfermo y bueno, tantas cosas. Y insistían, los médicos insistían que tenía que hacerse el aborto, pero la chica con una fe tan grande a nuestro Padre Celestial, pues ella siempre se negaba. Todas las citas que ella iba, porque ahí eran seguiditas las citas para ver cómo iba evolucionando el feto, si tenía algún cambio, pero no, los ecos demostraban siempre lo mismo, que estaba el bebé malito, enfermito. Pero ya, pronto le apuro. Le digo que fue tanta la fe de esta chica que cuando ella decidió, dijo, no, yo tomo la responsabilidad como nazca mi bebé. Es mía y yo lo voy a tener, así te salga con cualquier enfermedad. Bien, y eso lo hizo mi Josué y la chica dio a luz un hermoso niño y en la actualidad es uno de los mejores estudiantes de su curso. Entonces, traigo a colación esto de que a veces la ciencia se equivoca y que quien tiene la última palabra es nuestro Padre Celestial, ¿sí? Porque Él es el único, como lo hemos visto, como al menos yo lo estoy viendo con los estudios que usted nos hace, ¿no? Y yo estoy participando, veo todos los milagros que solamente la fe es lo que ha hecho los milagros que vemos en la Biblia. Y yo sí puedo decir que eso, lo que le pasó a esta niña de mi colegio, fue un milagro. Un milagro que se demostraba ahí la fe que ella tuvo siempre hacia el Creador. Y que la ciencia también se equivoca. Eso, hermano. Sí, así es, así es. Sí, hay un montón de testimonios de ese tipo. Sí, así es. Y Dios es poderoso para hacer eso. Así es. Entonces, si no tenemos alguna otra pregunta o participación, podemos terminar la grabación. ¿Sí? Ok, bendito Dios.